Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a arrancar ya el último programa de la semana de este viernes 13 de septiembre que nos va a traer a Manuel Jesús Roldán, que va a estar aquí con nosotros. También nos vamos a desplazar con nuestra compañera, con Gloria Santano, para entrevistar a Noelia Tomoshige, y en el plató de hoy va a estar igualmente Florencia Oz. Todo ello con la actualidad del día de hoy y también con una encuesta que le hemos realizado a los sevillanos si son más de leer en papel o se han pasado ya al formato digital. Bueno, pues este es el sumario y vamos a comenzar, pero antes les hago también una recomendación, porque los amigos de PTV Telecom se han vuelto totalmente locos y han ampliado su semana más loca pues a esta, así que pueden conseguir y disfrutar de 1 giga más el teléfono fijo, más Zap y televisión por tan solo 14,95 € al mes, sin permanencia y con una tarifa fija durante 12 meses. Solamente lo pueden conseguir hasta el 15 de septiembre y llamando al 1650. Así que no me dirán que no es una tarifa y una oferta absolutamente loca. Bueno, pues dicho queda, ahora sí, arrancamos ya el programa de hoy. Pues ya comenzamos el programa de hoy, lo hacemos como hemos anunciado en nuestro sumario, con Manuel Jesús Roldán, que ya nos acompaña. Amigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Porque creo que es algo muy interesante y muy bonito lo que va a promover, lo que está promoviendo el Ayuntamiento de Sevilla, pues realzar la figura de la Roldana. Creo que es justo y es necesario una figura del barroco tan maravillosa y tan magnífica como tenemos, y que creo que hay que darle pues ese reconocimiento. Pues sin duda alguna, porque Luisa Roldán es la escultora más importante, pues yo creo que del barroco europeo, no hay otra como ella, que fuera escultora de cámara de la corte de Carlos II, de la corte de Felipe V, y que en muchas ocasiones se mueve muy en el anonimato en Sevilla, es decir, Sevilla pues sí, ni claro, le ha dedicado una placa, ahora parece que por fin el ayuntamiento va a hacerlo, ni se le dedica, yo creo que los estudios que merecería o el reconocimiento, digamos, popular, que en muchas ocasiones está, bueno, ahí más moviéndose entre leyendas que en otra cosa más de tipo científico. Bueno, pues unos actos que empezaron el pasado lunes con esa conferencia que impartiste, que fue un éxito. En el espacio Santa Clara, la verdad. Un éxito absoluto. Me han dicho la gente sentada en el suelo incluso. Sí, Manuel. Personas sentadas en el suelo, a mí eso me agobia un poco, pero por otro lado es muy satisfactorio ver que hay, bueno, más de un centenar de personas que abarrotaron una sala. Porque esto tiene público, que es una cosa que yo creo que muchas veces hay que defender, ¿no? Y que no hemos sabido mostrar, que es interesante y que tiene una historia, que es que Luisa tiene una historia muy impresionante, muy importante. Yo creo que tiene todos los condicionantes para ser atractiva y que al final nadie la ha descubierto, entiéndeme, en el sentido de lo que ha significado. Es que tiene una doble vertiente, mira qué curioso. Ella tiene una vertiente, por un lado, de grandísima escultora, ¿sí? En el tratamiento del barro, en el tratamiento de la madera. Ella triunfa en la ciudad de Sevilla, aunque desde el anonimato, porque siempre eran su esposo o su padre los que firmaban las obras. Reivindica sus obras en la ciudad de Cádiz, donde hace obras, bueno, como los Santos Patronos, como la Dolorosa de Puerto Real, la Soledad de Puerto Real, como la Imagen del Eseón, es decir, obras de una grandísima calidad que ya firma en algunos documentos, y luego acaba convirtiéndose ni más ni menos que en una escultora de la corte primero de Carlos II y posteriormente de los Borbones, la figura de Felipe V. Junto a esa historia de grandes creaciones artísticas, algunas de un primerísimo nivel, como el San Miguel Arcángel de la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, está su propia biografía. Su biografía es apasionante, por eso estamos por la novela, claro, a la hora de contarla, ¿no? Claro, es que es eso, tiene esa doble vertiente, porque tiene una historia maravillosa. Yo no sé si su vida también fue tan maravillosa, que creo que bueno, tuvo... Su vida es apasionante, quizás no maravillosa. No, ahí está. ¿Por qué? Pues porque ella, primero es una mujer, debió ser una mujer en un tiempo de hombre, pero que nace en el taller de un escultor, Pedro Roldán, su padre, que era, bueno, el escultor más prolífico, el más cotizado de la segunda mitad del siglo XVII. Ella se forma como artista junto a sus hermanas, es decir, ahí hubo una visión de su padre que la educa en igualdad con los hombres de su tiempo. Ella opta por la libertad de casarse con quien quiere, incluso a pesar de la oposición del padre. Es decir, conocemos los documentos por los cuales ella recurre a un notario que la rapta y que permite ese matrimonio aún en contra de su padre. Bueno, conocemos
muchos datos de su vida, sus 8 embarazos, de los cuales pierde al menos a 4 de sus hijas. Piensa que era un tiempo en el cual la vida y la muerte estaban... Y conjugar... Lo que hoy llamamos conciliación. Efectivamente, imagínate, yo pienso, por ejemplo, en cómo ella trabaja esa gran figura del San Miguel Arcángel que hace para el Escorial, para Madrid, 2,5 metros en talla de madera, una mujer que, había pasado por 9 embarazos y que tenía una capacidad de compaginar el tratamiento del barro, el tratamiento de la madera, las policromías que le hacía su cuñado, el procedimiento técnico del dibujo, etcétera, etcétera, al mismo tiempo de la vida familiar, que era muy amplia. Son muchas cosas de las que quiero hablar contigo y de las que te quiero preguntar, pero ¿cómo llega a la corte? ¿Cómo llega? Bueno, ella llega a la corte por un patrocinio II, y llega a la corte, es muy curioso, porque ella, después de estar en Cádiz y después de estar muy reconocida en Cádiz, porque trabaja para el Cabildo Catedral, trabaja para grandes iglesias, para grandes corporaciones, le llega un patrocinio que, la introduce, evidentemente la corte de entonces era una corte, dominada por la nobleza, que la nobleza, por medio de la recomendación, se podía acceder a ella. Pero ella, a pesar de que ya está a finales de la década de los 80 en Madrid, el nombramiento como escultora de la corte no llega hasta 1692, es decir, fue un proceso largo. Y ella además tuvo que convivir con que llegó a la corte, pero aunque fue reconocida con el título, no se le daban todas las prerrogativas propias de una mujer de la corte. No le llegaba el sueldo a tiempo, no cobraba a tiempo e incluso no le concedieron unas casas de alquiler que ella tuvo que estar mal viviendo en otro lugar, ¿no? Claro. ¿Cómo se diferencia, sobre todo, claro, tener la figura paterna, irte y montar tu propio taller y sobre todo formarte como escultora teniendo y bebiendo de quien ha bebido? ¿Cómo se diferencia de su padre? ¿Cómo logra? Bueno, hay una primera, Luisa Roldán, que es muy difícil diferenciar de su padre. Es decir, las obras que hace en Sevilla son obras conjuntas. Nos vamos al Paso del Misterio de la Hermandad de la Carretería, al Paso del Misterio de la Exaltación, a diferentes obras que hay por conventos de la ciudad. Muchas veces es difícil diferenciar dónde está la mano de uno o dónde está la mano de otro. Claro. Yo creo que va soltando lastre con su traslado a Cádiz y vamos viendo una serie de rasgos muy característicos. Primero, ese tratamiento ondulado del pelo que ya inició su padre, se ve en sus cabelleras, ese tratamiento de las bocas entreabiertas, donde normalmente talla los dientes, esa blandura de líneas que hay en la caída de los párpados, en la parte inferior del cuello, donde crea unas curvas, pues yo diría que incluso mucho más femeninas o más sensuales que la talla del padre. Y luego, esa forma incluso andrógina que hace en algunas ocasiones cuando hace el tratamiento de sus ángeles, ¿no? Tanto en escultura como en el tratamiento del barro, el acabado siempre es un acabado perfecto. Ahí se compaginó muy bien con su cuñado, el esposo de Luis Antonio de los Arcos, con Tomás. Y hay obras que alcanzan la perfección porque están perfectamente conjugadas la parte de la talla con la parte de la policromía. ¿Su taller dónde y cómo lo monta? Realmente no podemos hablar de un taller de ella. Ella trabaja en un taller que es un taller amplio, en el amplio sentido de la palabra, que es el taller de Pedro Roldán, donde por ahí prácticamente pasaba... Claro, porque ella también en el anonimato... Trabaja en el taller de su padre. Claro. De hecho, incluso una vez que ella se casa con la posesión paternal, luego hay trabajos conjuntos, es decir, ella no rompe, por supuesto, el vínculo con su padre, pero ahí estaba Luis Antonio de los Arcos, ahí estaba Cristóbal de Guadí, ahí estaba el propio Pedro Roldán, ahí estaba su propia hermana María, que también fue escultora reconocida, es decir, ahí había muchísimos autores que colaboraban de forma interdisciplinar. Tenían pintores, tenían trazadistas de retablos que colaboraban entre sí. Es decir, esto era una obra muy, muy conjunta. Claro, ella no tiene taller propio, ella siempre firma bajo ese amparo. Y se va quitando ese lastre cuando realiza obras individuales, que entendemos que son obras suyas, sobre todo para Cádiz, donde ya firma, el Eseomo, donde firma los Santos Patronos, donde firma el Yacente o la Dolorosa de Puerto Real. Y esas son obras que ella realiza de forma individual. Su taller siempre va unido a su propia casa, es decir, ella debió labrar sus obras en casa. Y las noticias que tenemos de su residencia en Madrid es que también compaginaba la labor del taller con su propia casa, en ocasiones incluso teniendo aquellas obras que no había podido vender. Hay un caso muy curioso que es el Nazareno, que hoy se conserva en la localidad de Sisante, en Cuenca, que es una obra excelente, se quiso vender al Papa, del Papa no se pudo vender, pasó a la Corona, y la Corona la acabó cediendo al convento de Sisante en Cuenca. Pues es muy curioso porque hay una crónica que nos habla de que ya lo tenía en el salón de su casa, a la espera de la venta. Es complicado
seguir esos pasos previos de la Roldana, haciendo obras en el anonimato es complicado, porque, es complicado, claro, porque hay que intuir. Yo sé de algunas que sí, no, que no se sabe, que se especula, que puede ser suya, pero que no, y aquí en Sevilla hay muchas. Evidentemente, normalmente tenemos que circunscribirnos al documento. El documento es el contrato, y el contrato en muchas ocasiones, como te comentaba antes, es un contrato colectivo, conjunto, claro. Hay que buscar la afinidad estilística, es decir, esos rasgos que comentábamos antes: tratamiento de las narices, tratamiento de la boca, la forma de los ensamblajes de las maderas, el tipo de tratamiento del barro. Pero es muy difícil ver dónde está su mano en muchas ocasiones, claro. ¿A qué nos atenemos? Pues a hacer una comparación estilística entre aquellas obras que sí tenemos documentadas y aquellas obras que por afinidad, porque son de características muy similares, pues podemos documentar. Pero siempre tenemos esa dificultad. A la hora de estudiar la obra de la Roldana conocemos en muchas ocasiones más del entorno social, es decir, de los alquileres de su propio esposo, de su nacimiento, su partida de bautismo, su partida de función, su declaración de pobreza al final de su vida, algunas compras y ventas que hace a lo largo de su vida, y sin embargo de su producción tenemos... es curioso, de su declaración de pobreza. Su declaración de pobreza. Y ella fallece en Madrid a comienzos de enero de 1706, y pocos días antes ya se siente enferma, hace una declaración, un testamento básico que sigue unos modelos propios de cualquier notario, pero donde hace una declaración solemne de pobreza. Esto hay que entenderlo como una especie de forma de evitar que sus deudas pasaran a sus descendientes, a sus herederos. Pero también nos habla de que evidentemente su situación económica no era muy boyante. Es decir, ella se entierra en la parroquia de San Andrés de Madrid y prácticamente se hace casi en secreto, en horario nocturno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente todo aquel dinero que ella demandaba, que ella pedía, a pesar de todo lo que trabajó, de todo el reconocimiento que tuvo, el mismo día de su muerte, mira qué curioso, le llega el nombramiento como académica por Roma, el mismo día de su fallecimiento en 1706. Que es un logro que no pudo disfrutar, que no se pudo disfrutar, un logro que no pudo disfrutar. Es decir, ella, de hecho, incluso yo creo que la propia Academia Sevillana, ella debió pisarla, aunque normalmente las academias tenían un veto para las mujeres por algo tan sencillo como que en las academias se hacían clases de dibujo y de pintura del natural, y había modelos masculinos desnudos. Eso evidentemente chocaba con la mentalidad de la época y vetaba mucho a las mujeres. Pero el conocimiento que nosotros vemos que tiene la Roldana de la anatomía, de las formas del cuerpo, son auténticos retratos que yo estimo que Luisa Roldán evidentemente trabajó el natural, probablemente a través del padre o a través del modelado de vaciado, de escultura o de otro tipo de forma, ¿no? Eso desde el plano meramente artístico, que es lo más importante, pero desde el plano social, que una mujer triunfe en un mundo dominado por hombres, tendría que levantar mucha envidia y mucha ira en algunos, ¿eh? Evidentemente debió chocar con muchísimo... mucha fuerza. Con muchísimo... Además, claro, un gremio con un ego altísimo. Claro, ten en cuenta que ella debía luchar, con todos esos condicionantes que hemos visto y con su condición de mujer, pero debió contar, estimo, con un padre que las educó en igualdad. Es decir, esto, dicho 300 y pico años después, suena como muy... Claro. Pero es verdad, es decir, las primeras 5 hijas de Pedro Roldán son mujeres, y muchas de ellas pasan por el taller. Alguna llega a ser policromadora muy conocida, su hermana María tiene obras muy conocidas, la Virgen de las Nieves de Olivares, por ejemplo, es obra suya, y de Luisa hace una carrera meteórica, porque tiene obras por medio mundo. Es decir, recordemos que Luisa Roldán tiene obras hoy en día en cualquier museo del mundo. Eso en aquel momento tenía que luchar contra los hándicaps normales del mundo artístico, que hay evidentemente siempre una competencia, y con su condición de mujer. No olvidemos que, todos esos embarazos condicionaban el tratamiento de la madera, el tratamiento del barro, el tener que dedicar horas al cuidado. Son cosas que dices tú, a día de hoy, es imposible, ¿cómo voy a hacer todo? Sí, pero ella debió aspirar a eso, porque debió ser muy libre y debió ser ambiciosa, es decir, ella debió ser consciente de sus capacidades. No estamos hablando de una número 1, no estamos hablando de una escultora secundaria, sino una escultora de nivel internacional, y eso evidentemente lo reconoció tanto la corte de los Austria como la corte de los Borbones. Por eso decíamos que este reconocimiento es más que merecido, es obligado. Sobre todo para engrandecer también, aunque sea un poquito egoísta, la ciudad de Sevilla, que ha tenido una figura como la Roldana, como Luisa Roldán. Es que estamos hablando de una figura al nivel de cualquier escultor europeo, es decir, no la queremos rescatar de un rincón
por el hecho de ser mujer. No, en su Claro, época sí, ya eso es tuvo interesante, es reconocimiento. importante. Es decir, esto en muchas ocasiones los silencios vienen después, ¿no? Pero de Luisa de Roldán ya se escribió en el siglo XVIII. Ya surgieron las leyendas en el siglo XVIII, en el siglo XIX. Y que además muchas en torno a ella. Muchas en torno a la ¿Cuál es la que figura del más marido? te llama la más atención? curiosa es que el propio esposo fuera representado en ese demonio que está pisoteado por el Arcángel San Miguel en la imagen que hace para la corte de Carlos II. Es decir, ahí hay un sustrato que es una especie de venganza con respecto a algún tratamiento, supongo que no tuvo buenas relaciones con el marido, y que no era otra cosa que algo que ya se había hecho en el arte barroco español y en el arte barroco europeo. Yo pienso, por ejemplo, en Artemisia Gentileschi, que en el siglo XVII se vengó de un violador colocándolo en múltiples ocasiones, pues como Holofernes, al cual le cortaba la cabeza al judío, o cualquier otro personaje importante de la Biblia que acababa con un hombre, ¿no? Es decir, era una forma, y yo creo que esto es una constante en la vida de Luisa Roldán, era una forma de mostrar en la escultura mucho de lo que tenía en su vida alrededor. Es decir, yo creo, y en el libro así un poco lo planteé, ¿no? En la novela lo planteé, la idea de que, mucho de lo que representó Luisa Roldán pues está hecho a partir de retratos fidedignos de la época. Probablemente ella se autorretrató y probablemente muchas de las personas que había a su alrededor acabaron retratados en sus obras. Para ir finalizando, Manuel, en el conjunto general de su obra, ¿cómo se puede describir o cómo la describes tú? Bueno, yo creo que es una mujer que alcanzó la excelencia, tanto en el tratamiento de la madera como en el tratamiento del barro. Yo no creo que no hay un barrista en España del siglo XVII que alcance su calidad técnica, una enorme calidad técnica en los policromadores que la acompañaron. Destacó en la representación, yo creo que de la belleza, en la representación del movimiento, en la representación de la sensualidad y en la representación de la pasión y del dolor. Es decir, tuvo unos registros muy amplios y eso hizo que fuera muy cotizada en su momento. Y si quieren saber mucho más de la Roldana, solamente tienen que comprar el libro de Manuel Jesús Roldán, Cara de Ángel, que es una novela donde explica todo y cada uno. Se vuelca toda esta vida. Toda esta vida. Y la verdad es que bastante más que interesante. Y que, por cierto, también tienes algo pendiente por ahí. Ay, tú de trabajo andas Bueno, la verdad es que ahora mismo te enfrascas en cosas. Tenemos un entre libro, manos, un libro sí. y una reedición. Sí, tenemos una reedición pendiente que estará muy cerquita, que será una reedición de Martínez Montañés, un libro que publiqué hace ya algunos años, que se reeditará ahora en formato bolsillo con algunos cambios. Tenemos pendiente un libro, creo que va a ser muy especial, sobre una especie de mapa sentimental de la Semana Santa, junto a Paco Robles y Álvaro Pastor. Y incluso alguna cosa más. Bueno, aquí estamos pendientes. Por algo me ha dicho un compañero que tú eres el Maldini de la Semana Santa sevillana. Bueno, será. Y no por posibles parentescos, que no, sino por lo que sabes y lo que puedes exponer en cada una de tus argumentaciones y sobre todo de libros y conferencias que expones. Así que, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un auténtico placer tenerte por aquí y espero que vengas otro ratito. Muy pronto. No solamente con Manuel Amprés, sino que te vengas también, por supuesto, a Sevilla TV. Amigo, muchas gracias, un placer. Gracias. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a marchar de la mano de Gloria Santano a conocer un libro de gustos y de recetas que mezcla esos dulces japoneses que a muchos gustan y que además se pueden hacer en casa, y para ello Gloria ha estado con Noelia Tomoshige para que nos dé a conocer esta obra. Hoy nos toca hablar de dulce porque me encuentro con una repostera sevillana muy reconocida, Noelia Tomoshige. Bueno, Noelia, por fin vas a presentar esta repostería francesa y japonesa, ¿no? Esta fusión. Sí, bueno, es la primera vez que vengo a Sevilla con el libro y hacía 2 años que no venía, así que encantada de estar aquí. Tú siempre has dicho que la repostería es como una partitura, ¿no? Explícame esto. Sí, al final, las recetas son como partituras. Al final todo el mundo puede tener la misma partitura, pero no todo el mundo sabe tocarla igual, cada una tiene como su estilo. ¿Y cómo surgió escribir esto? Pues surgió en 2022, hace ya 2 años. Virginia, mi editora de Espasa en Madrid, me contactó porque estaba muy interesada en publicar mi libro y nada, desde 2022 estuve trabajando en ello
y bueno, 2 años después pues que se publica el libro. Tiene que haber sido complicado decidir qué recetas incluir en el libro y cuáles no, ¿no? Claro, al final teníamos un listado al principio y hemos ido descartando algunas porque también un libro tiene que tener una serie de páginas y nos pasábamos, entonces tuvimos que hacer ahí una selección que no fue fácil al principio, pero bueno, al final pues ha resultado bien. De tus muchas recetas, ¿cuál es tu favorita? Tienes que tener alguna seguro. Tengo muchas, pero quizá mi favorita, a la que le tengo más cariño, es a la tarta mille crêpes. ¿Qué desearías transmitirle a todos los lectores que, bueno, pues tengan esta edición de este libro y que quieran dedicarse, bueno, pues a esa repostería, a esa fusión? Pues bueno, que encuentren inspiración y que espero que desarrollen también su creatividad, porque al final, bueno, todos nos inspiramos en muchas personas, en el trabajo de muchas personas, pero está en nosotros pues dar su toque personal también. Porque esto estaría para todo el mundo o también para profesionales. Está para todo el mundo, porque al final hay recetas de nivel 1 hasta nivel 5, o sea, hay recetas más fáciles que otras y creo que abarca todo tipo de público. Por ejemplo, cuéntame qué recetas encontramos aquí dentro. Pues podemos encontrar todas las recetas más populares de Monroe Bakes, mi pastelería, hasta 2023. Y podemos encontrar, por ejemplo, la mint crepe, de la que te he hablado, la cheesecake japonesa, la cheesecake de té verde matcha y luego todas las tartas francesas que elaboramos en Monroe Bakes, como son los entremets franceses, que tenemos también fusión de ingredientes japoneses con occidentales. Por ejemplo, de nivel 5. Nivel 5, por ejemplo, está el postre Furusato, que fue mi creación para el concurso de pastelero Revelación en Madrid Fusión, y es un postre japo-andaluz, mitad andaluz y mitad japonés. ¿Cómo te influyó participar allí? Bueno, pues es una cosa que no tuve elección porque te nominan. No es que tú te puedas presentar, sino que te nominan y ya estás obligado a concursar. Y la verdad es que fue mucha presión, sobre todo por encontrar un postre que me representara, pero al final me basé en mis raíces, la japonesa, la andaluza y las técnicas francesas, y así fue como nació este postre que se llama Furusato, que en japonés significa lugar de origen. ¿Es complicado fusionar estas dos cocinas? No es complicado, pero hay que conocer la cultura japonesa, porque al final en la pastelería japonesa se trabajan mucho los contrastes de dulce con cítrico, por ejemplo, que la fruta siempre está presente. Entonces hay que entender un poco el concepto de lo japonés para hacer este tipo de pastelería. Eso te iba a preguntar porque en tu último capítulo están las elaboraciones saladas, ¿no? Sí, las recetas saladas que están en el libro son recetas de mi día a día, desde que era pequeña, con las que he crecido y que son fáciles de hacer, son populares en la gastronomía diaria de la cultura japonesa y creo que ha sido interesante incluirlo en el libro. ¿Y cómo se equilibran las influencias japonesas y francesas? Pues bueno, al final es bastante fácil porque bueno, yo estudié pastelería francesa en la escuela de Cordon Bleu, entonces la técnica, la base es francesa, pero se juega con ingredientes japoneses. O sea, realmente es una fusión que casa muy bien. Bueno, pues todo el mundo entonces que quiera adentrarse en esta fusión, ¿no?, y emprender esa repostería, pues tiene que comprarse, por supuesto, tu libro, ¿no? Sí, creo que incluso es un libro bonito para mirar, para ojear, para leer y para aprender. Las ilustraciones son preciosas. ¿Cómo las decidiste incluir? Bueno, al final me tuve que poner en el lado de la persona que no sabe nada de pastelería, entonces al leer una receta, si no tienes muchas nociones de pastelería, es difícil imaginárselo. Entonces las fotos y las ilustraciones me parecieron primordiales incluirlas. Pues muchísimas gracias, Noelia. Y ya saben, si quieren aprender mucho más sobre esta fusión, léanlo. Pues con Noelia Tomoshige y con Gloria Santana nos vamos a marchar a publicidad, pero no se vayan porque en unos minutitos volvemos y estará por este plató la bailadora Florencia Oz. No se vayan. Ya estamos de regreso y antes de continuar con el programa les tengo que hacer una recomendación porque si quieren disfrutar de la Liga Hypermotion ya lo pueden hacer gracias a Zappy+ y a PTV Telecom por tan solo 4,95 € al mes, pero además también puede disfrutar de dos canales maravillosos como son AMC Select
y mezzo. No me digan que no es una oferta maravillosa para disfrutar de toda la Liga Hypermotion gracias a PTV Telecom y solamente llamando al 1650. Pues ahí tienen esa recomendación. Espero que se animen y que disfruten de esa segunda división tan maravillosa. Nosotros vamos a continuar y lo tenemos que hacer con un espectáculo que ya ha arrancado, que está inundando las calles de Sevilla, como es la Bienal de Flamenco. Y yo hoy tengo la suerte, porque es una suerte, de estar con Florencia Oz, que me acompaña en el día de hoy. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas porque, tardes. Porque, Florencia, no todos los días uno tiene la fortuna de poder entrevistar a un premio nacional de flamenco. Muchas gracias por la invitación. Yo por esa parte, más que agradecido que hayas sacado un ratito de lugar, porque creo y entiendo que tienes que estar con los nervios a flor de pie, porque el lunes estreno absoluto. El lunes te toca. Sí, estamos ahí. Supongo un poquito nerviosa, ¿no? Estamos, sí, nerviosas y muy ilusionadas, muy cansadas también, pero con muchas ganas de ya mostrar el proyecto. Sí. Y muy agradecidas de la oportunidad también. Me contabas que ayer justamente estabas en Madrid, has tenido residencia. Sí. Estuvimos... ¿Cómo se lleva toda esta vorágine? Porque fácil no es. Vienes de Madrid, la residencia, ensayar, preparar, ahora estos días también un poquito de tener un poco de tranquilidad. No sé si se afronta eso con un poquito de tranquilidad, ten en cuenta que el estreno absoluto ya es el lunes. Es el lunes, pero tenemos estos 2 días justamente para arreglar todo, para ajustar todo lo que se ha visto ayer en el ensayo después de la residencia técnica, como tú comentas. Entonces todavía, ya hasta el 17 no viene el relajo. Florencia, el estreno absoluto en este día, en este mundo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar, creo que con un espectáculo con mucho material visual. Trabajamos con muchas imágenes, con elementos muy diversos. Hay flamenco, hay cante, hay toque, pero también está el canto de mi hermana, porque las dos que vamos en escena bailando, interpretando la mayoría del tiempo es mi hermana Isidora, que es mi melliza, y vamos con su voz, que ella no es flamenca. Te vas a encontrar cante de Pepe de Pura, la guitarra de Jesús Torres, y también mucho trabajo de música que ha preparado Isidora también, que es más contemporáneo, hay mucha diversidad musical. Está inspirada en un artista brasileño, ¿verdad? Sí, en una imagen. Una imagen. Sí, exactamente. Y esa imagen nos ha abierto a un mundo muy grande, porque la imagen es de una exposición de Tunga, justamente, que se llama Capilares Sifópagas entre nosotros, y la imagen son 2 mellizas siamesas, que van unidas como siamesas, ¿no? Que van unidas por el cabello. Y él toma como un cuento, una ficción de 2 gemelas que nacen unidas por el cabello y que son obligadas a separarse ante esta rareza o a sufrir la condena del sacrificio en su adolescencia. Y este cuento, en el que se inspira Tunga para su exposición, habla que estas hermanas deciden mantenerse unidas por lo que son sacrificadas. Entonces nosotros más o menos nos inspiramos porque nos aparecen, esta historia tiene muchas capas, muchísimas, y se nos abre un mundo muy grande. Nosotras somos mellizas, entonces como que... Se puede jugar con esos elementos, se puede ¿verdad? jugar muchísimo. Sí. Trata de muchas cosas, sí. Y te voy a ir preguntando, pero me quiero detener en una que creo que es muy lo que estamos viviendo en esta sociedad que tenemos, y es el miedo a la diferencia, el miedo a ser diferente, que poco a poco nos lo vamos quitando, nos vamos despojando de él, pero creo que todavía sí existe un poco. Sí, es verdad, por eso también nos gustó mucho esta historia, no solamente porque toca el amor profundo, etcétera, pero esta cosa así a lo diferente, que da como, incluso a uno, si siente que está en algo diferente, le da miedo, ¿no? De ir contra... Pero en todo tipo de cosas. En todo tipo de cosas. En opiniones, en vestimentas, en creencias, en tendencia sexual, en todo, ¿eh? En tendencia, sí. Entonces nos parece que es un tema muy actual y que es un tema que viene, o sea, que lamentablemente sigue siendo un tema muy actual, ¿no? Entonces sí, le damos
un espacio a eso. Porque también hay otros asuntos vitales muy importantes, la muerte, por ejemplo. Sí, sí, la muerte, el amor profundo, la convicción, ¿no? Sí, está como, hay muchas capas. Cuando tú tienes, entiéndeme la pregunta, cuando tú piensas en todos estos asuntos y cómo exponerlos, cómo representarlos, ahí hay mucho que trabajar, ¿no? Mucho que trabajar, mucho que ensayar, mucho de recordar pasos o recordar movimientos y saber exponerlo linealmente, en fin, un trabajo profundo por detrás, sobre todo cuando se trata de sentimientos tan de cada uno individual, subjetivos y que no todo el mundo a lo mejor lo podemos experimentar de la misma forma. Claro, sí, pero bueno, sí. Volviendo como tú empezaste la pregunta, hay muchas horas de trabajo y tenemos un equipo también de un director, David Coria, estamos trabajando también con la dramaturgia de Agnes López Río, justamente para ir dándole una continuidad a todos estos temas. También como son temas que a mí me remueven, me hacen mucho sentido, también es fácil y como la historia, la imagen está tan clara, es más fácil trabajar, porque son temas que te tocan, la imagen de las gemelas unidas por el pelo te abre un mundo, entonces es verdad que es complejo, pero a la vez te da muchas herramientas, o sea, hay muchos caminos que puedes tomar, entonces no es como, wow, ¿qué hacemos con todos estos temas? Es como, ¿cómo? Entonces, bueno, el lunes es verdad que lo mismo va a ser una primera presentación y después lo que sucede es que los espectáculos se van transformando a lo largo de la gira. Esto va a ser como el primer paso porque de pronto tú dices, mira, esto no se está viendo, esto no se está contando como lo queremos, no se está transmitiendo como lo queremos contar. No se está transmitiendo, está muy ambicioso porque son muchos temas y quizás hay que acotarlo un poco. Nosotros quisimos acotarlo a imaginarnos como el último día de estas mujeres. Entonces ahí, claro, se mezcla como esta cosa de la ficción, de la historia de ellas, el último día de su vida. A mí también eso me parece súper interesante porque ¿qué nos diríamos en ese último día, ¿no? Exactamente, entonces un poco la pregunta que se plantea, una de las preguntas que se plantea es cómo viviríamos el mundo si supiéramos que es la última vez. La verdad que una pregunta muy reflexiva, muy profunda y que tiene una difícil contestación. Difícil contestación y sí, bueno, ahí cada uno resonará con... No, pero es una pregunta muy abierta, muy abierta a interpretaciones y creo que también la obra invita a eso. Claro, y no estamos buscando ninguna respuesta, simplemente preguntas, incluso también en el proceso de creación estamos muy abiertas a la investigación, ha habido mucha investigación, entonces el lenguaje, por ejemplo, te puedo adelantar que sí hay una soleá donde aparece un lenguaje, el que conocemos, pero luego hemos querido ir un poquito más allá en la música, no más allá, perdón, a otra cosa, porque el flamenco es inmenso, o sea, no hay que ir más allá en ningún caso. Pero como buscar por otras áreas que maneja mi hermana, que ella baila bastante, entonces ella no baila flamenco y no podemos estar... Entonces, para habitar el mundo del movimiento, las dos, hemos tenido que investigar muchísimo en otras maneras de movimiento. Florencia, y para mí y para todos, pero sobre todo para mí, ¿cómo se investiga? ¿Cómo os sentáis las dos y empezáis a preparar las cosas? ¿A dónde ahondáis, buscáis, rascáis? ¿Cómo se investiga eso? Bueno, no hemos hecho tantas, la verdad, pero mira, hicimos una residencia artística en Londres del Flamenco Fest, Flamenco in Progress. Gracias Miguel Marín por esa residencia. Y ahí, por ejemplo, y trabajamos ahí con un coach que nos preguntaba, por ejemplo, ¿cómo queréis que salga al público? O qué queréis transmitir. Y entonces tú instalas imágenes y puedes tener muchos trabajos de improvisación y luego dices, mira, esto sí me gustó. Y vas trabajando un poco desde la intuición, diciendo, aquí necesito escuchar la voz o una cosa más rítmica. Te haces un guión y luego vas jugando
yendo con tu intuición, equivocándote, improvisando, fijando luego las cosas que van funcionando. Y por ejemplo, trabajamos mucho también con textos y con esta dramaturga que te cuento, y con otra amiga, Javiera de la Fuente, también que nos ha ayudado mucho, con Enrique Fuente Blanca, que es escritor, que también nos ha hecho textos para la obra, entonces leemos los textos y de ahí aparecen hay mucho trabajo de texto y de investigación de parte de los intelectuales, del equipo. Sí. Pero claro, el texto transmitirlo al movimiento ya cambia mucho. Claro, cosas, pero mucho cuando más tú... complicado, Mucho. Pero Pero creo cuando que tú puedes cautivar y tú puedes emocionar a través de las palabras, pero eso Es mucho más directo. Eso transmitirlo en el movimiento es súper difícil. Sí, pero por lo menos es tener esa información en el cuerpo, porque el movimiento cambia mucho si tú tienes una idea en la cabeza. O sea, si tú tienes una imagen, Sí. si lo llenas de contenido, yo creo que eso se transmite igual o se acerca. ¿Sabes? Si yo tengo una idea en la cabeza u otra, eso se nota en el movimiento. Y luego también creo que la gente uno no va al teatro para entender cosas, porque uno está todo el día entendiendo cómo... ¿no? Pero tú sabes qué pasa, que creo que entre todos, y me meto yo como medio de comunicación, a lo mejor no sabemos transmitir a la gente lo que tiene que ir a buscar al teatro. Y muchas veces creo que hay mucho público que no se atreve a ir al teatro porque dice, bueno, es que yo no soy un entendido, o no soy... No. Si es todo lo contrario, tú vas abierto a que te sugieran cosas. Yo creo eso también. Y no tienes que entender, no tienes que ser no estás yendo a una cátedra, ni a un examen, ni nada. Tú te sientas ahí y... a ver qué te inspira, a ver qué te sugiere. Exacto, ese entusiasmo de ese telón cerrado que se va a abrir y tú no sabes qué va a ocurrir. Eso a mí me parece que es uno de los placeres más grandes de la vida. Entonces uno no se sienta ahí con una libreta a entender, sino, sino a ver qué te ocurre, ¿no? A dejarte empapar por eso. Quizás te incomoda, quizás te desagrada, pero eso también es algo, ¿sabes? Que no, cualquier sensación que te transmita te va a enriquecer, porque aun no gustándote, haces un ejercicio mental de por qué no te ha gustado. Exactamente. Entonces ya es enriquecedor. Claro. O dices, mira, no me gustó, pero mira esta parte, que cómo cantaba este hombre. Algo lo mismo rescata, o te emocionas, yo qué sé, ¿no? Como no creo que uno vaya al teatro para entender. Oye, Florencia, Cuéntame. Tú eres de Chile. Sí. Aunque ya llevas más tiempo viviendo aquí que en tu país, más o menos estamos ahí en el Ecuador, ¿no? En la mitad. Pero ¿qué te trajo aquí? Me trajo el flamenco. Y no sé por qué me la temía yo esa pregunta, fíjate. Yo empecé en Chile muy mayor, ya a los 16, en una escuela de barrio, porque aunque cueste creerlo, en Chile hay muchísima afición y hay escuelas de barrio. O sea que... Fíjate. Entonces yo fui a una escuela que estaba cerquita de mi casa y yo no era una aficionada del flamenco, que tú dijeras. Llegué por lo típico, el movimiento, había escuchado algo, pero fui a una clase y yo... ¿Te enamoraste? Me enamoré y ahí empecé, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me vine aquí a los 18 y ahí... A pico y pala. Porque además no hay otra manera, ¿eh? No hay otra manera. De entregarse, si te quieres dedicar a esto, te tienes que entregar con todo. Sí, con todo. A medias tintas no. No, y empezando tan tarde tienes que recuperar. Así que me vine, lo típico, me venía por un año. Lo has recuperado, ¿eh? Lo has recuperado mucho, ¿eh? A la prueba me repito, los premios, las distinciones, los galardones, los reconocimientos, sobre todo ese Premio Nacional de Flamenco, yo creo que es para estar orgullosa de tu carrera. Sí, y muy agradecida sobre todo del equipo, porque las horas de estudio de cada uno son de cada uno, pero ese premio que tú comentas, sin Miguel Pérez, que en paz descansa, sin David Caro, con todo el equipo, hubiese sido imposible. Fíjate, no me esperaba yo que tus inicios iban a ser así, sobre todo porque me creía que tu afición había empezado un poquito antes, pero tiene mucho más mérito, por lo que me dices, tiene mucho más mérito, pero mucho más mérito, ¿no? Porque claro, no es lo mismo haberlo mamado, como se dice aquí, que bueno, ya tener una edad y con 16 años, que eres una niña todavía, pero que no es lo mismo. Claro, no es lo mismo tener ese contacto, sobre todo el flamenco, que es algo, y para una bailadora, el oído.
familiarizarse tanto y tener esa fusión con el sonido, eso es muy complicado. Muy, sí, muy complicado. Sí. ¿Y trabajar con tu hermana cómo es? He dado en la pregunta espinosa, ¿no? Por tu gesto yo creo que ya he tocado el tesoro, ya lo he encontrado, ¿no? He escarbado y ya el tesoro lo he encontrado. No, mira, la verdad es que es maravilloso. Ella es como un barril sin fondo. Ella da, tú propones y ella da y da y da, y ahora baila y ahora ella baila y ahora ella. Es verdad que cuando hay más confianza a veces uno pasa los límites. Pero por otra parte, claro, como sentimos tan parecido, tenemos como los criterios muy similares, que eso facilita todo. O sea, tú necesitamos conseguir esto y ella te va leyendo lo que uno quiere. A veces con otras personas no es la misma manera y cuesta más dirigir a dónde quieres llegar, y con ella fluye mucho. El tema de sobrepasar la confianza es un problema, sobre todo que yo, si estoy muy estresada, siempre uno, no sé por qué sucede eso, descargas con la persona de más confianza, claro, por ejemplo. Ahí es donde, con otra persona, pues obviamente, pero cuando tienes a alguien de confianza ya lo sueltas todo. Ya lo sueltas todo, entonces... Y el enfado es mayor. Y el enfado... No el enfado, sino la discusión en ese momento es mayor. Exacto. No el enfado es mayor, pero sí la discusión es mayor. Pero es un regalo trabajar con ella, además que yo me vine para acá y yo dejé a toda mi familia en Chile, entonces con la obra anterior, Antípodas, que vamos solo las dos, ella vino, se instaló aquí ya conmigo y seguimos trabajando juntas. Entonces es un regalo, o sea, tenerla en casa, estar las dos, me encanta, a mí me conmueve mucho. Ella me enseña muchísimas cosas. Entonces, él tiene su parte y tiene la gran mayoría, que es un regalo, Ya para finalizar, ¿qué supone para ti estar en la Bienal? Y sobre todo, bueno, hay que decir que a esta hora de la tarde solamente queda una entrada. O sea que ya, bueno, antes de entrar al programa queda una entrada, lo mismo ya, pues no queda ni esa entrada, que es un meritazo también, llenar el central y poder disfrutar también. Sí, es una cosa, es enorme para nosotras, para mí personalmente es una maravilla. Nunca, o sea, he estado en varias bienales en otras compañías, pero que te den tu sitio con tu proyecto, impensable, te diría, ¿sabes? Que era como algo, entonces también es otro regalo, supone mucha responsabilidad, porque es una plaza, imagínate. Entonces nada, como intentaremos dar todo nuestro corazón ese día, disfrutar todo lo que se pueda y entregar nuestro corazón. Y disfrutar mucho, que obviamente tú elegiste esta carrera para eso, para disfrutar. Pues amiga, muchísimas gracias. A ver si ahora salimos y ya se ha agotado totalmente y no queda esa única entrada, que es que única entrada que es la que queda, pues esperemos que sí, y que mucha suerte para el lunes. Muchísimas gracias. Un placer, Florencia, gracias. Bueno, tenemos que continuar y ahora vamos a seguir pues por donde toca en este punto del programa, la actualidad del día de hoy, que todavía no la hemos repasado, y la vamos a hacer de la mano de nuestros compañeros, de los compañeros de informativos de esta casa, que nos van a contar pues la última hora del día de hoy. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues Manolo, la noticia de hoy esencial con la que vamos a abrir el informativo a partir de las 8:30 de la tarde tiene que ver con un asunto que ha sido objeto de polémica durante los últimos meses e incluso diríamos durante los últimos años. Nos referimos al ficus de San Jacinto. El Ayuntamiento de Sevilla va a retirar definitivamente este árbol centenario del barrio de Triana. Un último informe de los técnicos especialistas de parques y jardines ha decretado que el árbol es irrecuperable, que se encuentra en estado prácticamente muerto y que de ninguna manera podrá volver a su estado natural. El Ayuntamiento lo achaca a esa tala que comenzó en el año 2022 el anterior gobierno socialista de Antonio Muñoz, pero lo cierto y verdad es que una serie de afecciones a lo largo del tiempo impiden que este árbol vuelva, como decimos, a su estado natural. El Ayuntamiento, eso sí, tiene la idea de volver a replantarlo para seguir dotando de sombra y de este elemento, de este ejemplar tan característico
al barrio de Triana, en esa esquina de San Jacinto con Pajes del Corro. Pero no será esa la única novedad que vamos a contar, por supuesto, a partir de las 8:30 los servicios informativos de esta casa. En el día de hoy ha habido también sesión de control y fiscalización al gobierno local. Se han tratado varios asuntos, entre ellos el tema de los pisos turísticos, la posibilidad de cortar el agua a aquellas viviendas de uso turístico que sean ilegales, es decir, que no tengan todavía la licencia del todo concedida. También se ha hablado de otro tipo de cuestiones, como por ejemplo podemos hablar de la situación en la calle Feria, ese piso, ese inmueble número 158 de la calle Feria, ocupado desde hace años y que está generando problemas de inseguridad entre los vecinos. El ayuntamiento dice que va a mantener el operativo especial que tiene desplegada la policía local y el IPASAM en este entorno. Por lo demás, más asuntos, pues bueno, en el día de hoy ha visitado Sevilla Luis de la Fuente, seleccionador nacional, ha sido recibido por el alcalde y además ha recorrido las estancias del consistorio. También vamos a hablar que ya está, bueno, mejor dicho, a partir del próximo día 15 se abre el plazo para inscribirse en la cabalgata de Reyes Magos del Ateneo para el próximo 2025. En la página web de la Docta Casa tienen ustedes toda la información por si están interesados en participar en este Día de la Ilusión, tanto para niños como para los más mayores. Y además en sucesos hablaremos de esa agresión que ha propinado un preso, un interno de la cárcel de Morón, a 4 funcionarios. El CESIF pide más medidas de protección para los trabajadores. Además también hablaremos en deportes, que el Betis juega en unas horas, a partir de las 9 de la noche, el reencuentro con la Liga, y el Sevilla, que hará también lo propio ante el Getafe. Por cierto, nuestra compañera Gloria Santana ha salido a la calle para preguntarle a los sevillanos cuál es su formato más habitual de lectura, si en papel o en libro electrónico. Precisamente lo vamos a conocer, no sin antes recordaros, a las 8:30 los servicios informativos de esta casa. Vamos con nuestra compañera Gloria. Llegará al final de los libros de texto, los padres piden reducir los gastos y los expertos son fieles al papel. Pero en pleno debate por la digitalización de las aulas y las ayudas desiguales para comprar libros entre comunidades autónomas, han revivado las críticas. Los sevillanos, ¿qué prefieren? ¿Leer libros en papel o electrónicos? Papel, porque ya la vista me fastidia mucho el tema. Y además me gusta el olor de los libros, es otra historia. A veces tengo que leer en formato de tableta, pero prefiero siempre el papel. A mí me encanta leer, de hecho. Vamos, me empezó a gustar leer el año pasado por septiembre o en verano así, y la gente me decía, no, que si ahorras en papel, no sé qué. Digo, no, es que me gusta más en físico, porque eso de pasar las páginas, el olor del libro me encanta. En las aulas de hecho estudio magisterio, sí lo veo como de cara al futuro, pues incorporar las tecnologías, lo veo súper importante, más que estar con los libros y demás, pero de cara a leer como hobby, por ejemplo, me gusta más en papel que en libro. Porque es más bonito, está mejor, más romántico. Además está hablando con un impresor, por lo tanto, el papel. Cuando esté más cansada, formato electrónico, pero el papel, lo leo todo, entonces... Sí, preferimos el papel, por lo menos libros en papel, para nosotros más cómodo, nos gusta más. O seremos de otra generación. El libro es el libro, y aparte de que para la vista es mucho mejor leer sobre papel que leer sobre una pantalla iluminada que te está mandando una serie de fotones que tú no los manejas. En ordenador es muy difícil que yo sea capaz de leer nada, porque me aburro, la luz me fastidia. Yo también soy muy partidario del libro. Aparte que eso que dice este señor, el libro siempre es una forma de conservar la lectura muchísimo mejor, ¿no? El libro es una alhaja. De hecho, fíjate si es una alhaja que los libros antiguos, los llamados incunables, se guardan como obras de arte de exquisito valor, ¿no? Así que la cosa está clara. Soy profesor y nunca lo he visto claro. ¿Verdad? Hombre, yo comprendo que hay muchas ventajas en muchos aspectos, pero desde el punto de vista de la lectura y del estudio mucho menos, ¿no? Estudiar en el ordenador yo nunca lo he aconsejado ni yo he sido capaz, ¿no? De hecho, la medicina te dice que te levantes, no solo que levantes la vista o que parpadees de vez en cuando, sino que te levantes del ordenador o de la pantalla que estés utilizando durante 5 o 10 minutos, de manera que no fatigues tanto la acomodación, etcétera, etcétera. El libro. No sé, lo veo más tradicional, más cómodo a la hora de la cuesta, lo tiene encima de la mesita todas las noches
cuando leo es así y me gusta más, no sé, más tradicional. Prefiero leer en formato papel porque pienso que así te concentras más y además que es la tradición que tenemos de nuestros antecedentes y tal. Puedes tomar apuntes a mano, que al final no se pierde la costumbre. Yo, por ejemplo, estudio educación primaria, magisterio, y creo que es una buena manera de incentivar también en las futuras generaciones pues la lectoescritura. Yo prefiero el formato en papel, porque me gusta luego guardarlos y saber lo que me he leído. En papel, sobre todo el olor a libro nuevo cuando lo abres, es increíble, así que papel siempre. Yo prefiero en papel, mucho mejor, porque no todo el mundo tiene medios electrónicos y porque el papel yo lo veo mucho más a la hora de subrayar, a la hora de pintar, a la hora... ¿Me gusta más? En papel, es más cómodo y creo que atiendo más que cuando ves algo electrónico. Pues la verdad es que yo prefiero leer en papel porque creo que se disfruta más la lectura y nada, que te metes más en la historia. Pues ya lo han escuchado, las respuestas son claras. Los sevillanos siguen siendo fieles al papel y no cambian ese olor por nada. Pues ahí estaban las respuestas de los sevillanos. Yo les confieso que a la hora de leer libros sigo siendo más de papel, me resisto un poquito al formato digital, me cuesta un poquito más de trabajo, pero por contra, el tema de todo el repaso a la actualidad de cada día, a la actualidad deportiva, a la actualidad de nuestra ciudad, en los diferentes periódicos, sí que es verdad que acudo más al formato digital, salvo si estoy en la playa, que el periódico en la playa, eso tiene que ser una tradición y no se tiene que perder, el periódico en general no se tiene que perder, dicho sea de paso también, así que bueno, pues yo también ahí doy mi opinión y mi respuesta. Bueno, nos vamos a despedir, nos vamos a marchar ya. Ha sido una semana bonita, hemos tenido muchísimos artistas, muchísimos invitados y hoy nos hemos despedido también con ese testimonio de Florencia Os, que va a estrenar, que tiene estreno absoluto el próximo lunes en la Bienal. Nosotros nos vamos a marchar, les deseamos que pasen una feliz tarde, que descansen durante el fin de semana, que repongan fuerzas y energía, porque el lunes volvemos a partir de las 6 de la tarde aquí en Sevilla TV. Hasta el lunes.